Descubrí el mayor secreto de la NASA. Vida inteligente existe, pero es aterradora y necesita sacrificios humanos. De niño, mis padres tenían que trabajar horas extras constantemente en trabajos sin futuro, solo para poder tener luz y comida. Esto significaba no solo que teníamos que vivir con mucha frugalidad, sino que además no podía pasar tiempo con ellos tan a menudo como un niño debería. No todo fue malo. Al menos sabía que mis padres se preocupaban por mí y harían lo que fuera por hacerme la vida un poco más fácil, aunque casi nunca estuvieran presentes para demostrarlo. También teníamos la suerte de vivir en un barrio que, aunque relativamente pobre, estaba lleno de vecinos que se cuidaban entre sí. Pero nuestra mayor salvación fue mi tío Chris. Era, por decirlo suavemente, rico. Aunque nunca supe los detalles de su trabajo, sí sabía que tenía algún puesto en la NASA. A pesar de su ajetreado estilo de vida, encontraba tiempo para visitarnos al menos una vez al mes, para ayudarnos a pagar las cuentas y, a veces, para traerme algo especial. A pesar de las frecuentes visitas de Chris a nuestra casa, debo admitir que nunca se sintió realmente parte de la familia. Claro, era amable y todo eso, pero cada vez que lo miraba, tenía una mirada indescifrable, como si su mente estuviera lejos de nuestra destartalada casa. Nunca se sintió como en casa, ni siquiera en las grandes reuniones familiares cuando aparecían personajes raros de todo tipo. Los regalos que me hacía no ayudaban, siempre eran de su trabajo, siempre me los daba sin apenas explicación y siempre eran raros. Una vez, durante las vacaciones, me dio una roca brillante. Sí, una roca brillante de verdad, sin decirme qué era ni por qué brillaba. Dejó de brillar después de una semana y se convirtió en una roca normal. Pero aún así, en otra ocasión, en mi cumpleaños, me dio un puñado de lo que él llamaba huevos especiales y me dijo que los pusiera en agua. En ese momento supuse que se convertirían en monos marinos o algo por el estilo, pero en realidad ennegrecieron el agua y la casa olió a azufre, lo que me llevó a tirarlo todo a toda prisa a un desagüe pluvial. A medida que fui creciendo, la frecuencia de las visitas de Chris y de los regalos fue disminuyendo gradualmente. Mis padres me expresaban su compasión con frecuencia, ya que ellos mismos no podían permitirse mucho en ocasiones especiales, pero creo que en secreto se alegraban de no tener que aguantar lo que Chris decidiera traer a casa. Sin embargo, Chris siguió apoyándonos económicamente, y aunque suene egoísta, creo que nos conformábamos con aceptar su dinero sin tener que interactuar con él. Entonces, un día, cuando estaba en vacaciones de invierno y tenía unos 15 años, apareció sin avisar. Había estado nevando toda la noche y mi madre había terminado de preparar una magra sopa de pollo en la estufa de gas. Estábamos a punto de sentarnos a comer cuando llamaron a la puerta y él estaba allí de pie, alto, de hombros anchos y cubierto de polvo blanco, con el aspecto de un muñeco de nieve gigante. Mamá expresó su sorpresa y emoción. Después de todo, seguía siendo su hermano, y lo abrazó en la puerta. Él simplemente le dio una palmadita en la espalda, con la mirada perdida, como siempre. Tras reunirse con nosotros, Chris nos explicó que había trabajado muy duro en su departamento de la NASA durante los últimos años, pero que recientemente había logrado algo muy importante, lo que le permitió tomarse un tiempo libre para descansar. Claro que no reveló qué había logrado. Siempre había sido tan reservado con su trabajo, pero no queríamos meterlo en problemas por revelar información clasificada ni nada parecido. Así que nunca le presionamos para que nos diera más detalles. «Ay, Elliot», swingió de repente, volviéndose hacia mí. Esto me sobresaltó tanto que derramé un poco de sopa en mi regazo, quemándome ligeramente las piernas a través de los pantalones. Chris rara vez me llamaba por mi nombre y casi nunca mostraba interés en hablar conmigo como lo hacía ahora. ¿Sí? ¿Qué pasa, tío Chris?, respondí, intentando sonar educado. Te traje algo del trabajo. Después de cenar, ¿qué te parece si me ayudas a probarlo? Vi a mis padres intercambiar miradas cansadas y cómplices, no solo por la devolución de los infames regalos de Chris, sino también por el hecho de que al parecer,
Necesitaba ser probado. Aún así, él había estado pagando nuestras cuentas durante todos estos años. Lo menos que podíamos hacer era dejar que se quedara con nosotros un rato y que se encargara de lo que fuera que tuviera planeado para mí. Chris se levantó temprano de la mesa, me dijo que me quedara quieto y salió por la puerta principal. Desde la ventana, lo vi rebuscando en el maletero de su coche, antes de sacar una caja de cartón bastante grande y desaparecer de la vista, mientras la llevaba por la parte trasera de nuestra casa. Unos minutos después, oí que se abría la puerta trasera y la voz de Chris llamándome para que saliera. Miré a mi madre, quien simplemente asintió, como diciendo, «Sal y síguele la corriente». Después de ponerme mi abrigo raído y las botas dañadas por el agua, salí al patio nevado, preparándome mentalmente para ver la chuchería que había robado del Área 51. Para entonces, había dejado de nevar, y mientras mis ojos se acostumbraban a la luz moribunda, me sorprendió ver que era solo un telescopio, sin palancas extravagantes ni adornos. Parecía un telescopio tan común como cualquiera. Sonrió al verme, o al menos intentó imitar lo que él creía que era una sonrisa. Perdón por no haber podido conseguir algo más chulo, chaval. Ay, no, esto es genial. Respondí, dándome cuenta enseguida de que el alivio en mi voz podía confundirse fácilmente con insinceridad. Quizás era mejor así. Quizás era mejor que él no supiera que un regalo normal era todo lo que siempre había deseado. Bueno, dijo, mejor te enseño el truco. Procedió a enseñarme a usar el telescopio, a ajustar el enfoque, y cuando terminó, salieron suficientes estrellas como para enseñarme a encontrar algunas constelaciones famosas. Me lo estaba pasando tan bien que apenas me di cuenta de lo tarde que se había hecho. Chris hizo una pausa en sus explicaciones para soltar un bostezo, y solo entonces me di cuenta de lo cansado que parecía. Las ojeras eran mucho más profundas que la última vez que lo vi. Quizá este supuesto proyecto de la NASA le había pasado factura. Cuando mi madre salió a ver cómo estábamos, Chris nos dijo que mejor se fuera a la cama. Le pregunté si podía quedarme fuera un rato más y usar el telescopio solo, y aceptó, siempre y cuando entrara si hacía demasiado frío. Creo que simplemente estaba contenta de que tuviera la oportunidad de experimentar con algo normal por una vez. A medida que avanzaba la noche, seguí mirando por el ocular, observando el cielo nocturno despejado con un detalle que nunca antes había experimentado. Pude ver los brazos estrellados de la Vía Láctea, cráteres individuales en la Luna, e incluso me convencí de que había encontrado a Júpiter y estaba observando sus propias lunas. Al final, incluso mis padres se fueron a la cama, dejándome afuera en la fría y silenciosa oscuridad, solo con las estrellas para hacerme compañía. Me detuve para levantar la vista del ocular. Me dolía un poco el ojo izquierdo por tenerlo entrecerrado. Me giré para observar la oscura silueta de mi casa, pero en el proceso, mi pie se enganchó en un terreno especialmente resbaladizo y me arrastró al suelo. Hice una mueca, esperando no habérmelo torcido por mi madre. Me arrastré de vuelta hasta donde estaba casi seguro que estaba el telescopio, agarrándome a una de las patas para levantarme. Mientras lo hacía, me detuve. En la parte inferior del dispositivo había un dial que aún no había visto. Chris había afirmado haberme mostrado todas las funciones del telescopio, pero al parecer se le había olvidado una parte. Forzando la vista en la oscuridad, distinguí la marca del dial, marcada simplemente como 1. Volví a mirar la casa, dudando por un instante si debía despertar a Chris y preguntarle, pero mi curiosidad superó cualquier duda. Al fin y al cabo, era un telescopio normal, ¿no? Agarré el dial y lo giré lentamente hacia la izquierda hasta que oí un pequeño clic. Ahora estaba en otra muesca, marcada como 2. Me levanté por completo, mirando con interés por el ocular para ver qué había cambiado. Y al hacerlo, no pude evitar que una fría exclamación de asombro se escapara de mis labios. El telescopio había estado apuntando a la luna, que ahora parecía tan cerca que era como si pudiera tocarla. Podía ver piedritas individuales en el fondo de cada cráter, y estaba seguro de que si miraba con suficiente atención, podría contar las estrellas de la bandera estadounidense. Entonces encontré a Júpiter de nuevo,
y reí de alegría al ver la gran mancha roja con toda su gloria, con el ocasional punto de una luna pasando frente a ella. El nivel de detalle que obtenía era de una maravilla, ni siquiera comparable a lo que había visto antes. Me preguntaba por qué Chris no había mencionado este dial, el que parecía revelar el verdadero potencial del humilde telescopio. Entonces, comprendí que quizá no era un telescopio tan humilde después de todo. Quizás tenía algo que ver con el último proyecto de Chris en la NASA. Aún así, Chris nunca había tenido cuidado con los regalos, ni me había ocultado sus características. Que de repente estuviera ocultando secretos sobre algo. Era inusual. Al final, me tranquilicé pensando que probablemente se había olvidado de contarme lo del dial, y que no era nada de qué preocuparme. Bajé la mano para volver a la configuración predeterminada, con la intención de encontrarlo por la mañana y preguntarle a Chris. Mi mano vaciló antes de alcanzar la esfera. Había una muesca adicional que no había visto. Estaba marcada como 3. Dudé seriamente qué hacer en ese momento. Se estaba haciendo absurdamente tarde y ya estaba helado hasta los huesos. ¿Quién sabe qué nuevo descubrimiento haría y cuánto tiempo más de la noche me ocuparía? Pero esta vez, me aseguré de que no quedaran más marcas en la esfera. Sin duda, era la última, así que me prometí que sería lo último que miraría antes de dormir. Lo agarré y me giré. No se movió. Observé con más atención el diminuto número 3 impreso. Parecía haber una minúscula cerradura bajo la tercera muesca, y supuse que algún mecanismo impedía que el dial girara más. Bueno, eso era todo. Si necesitaba una llave para llegar a la tercera muesca, claramente no era algo con lo que tuviera que estar jugando sin Chris. Volví a girar el dial hasta el 1. Bostecé y volví adentro. El interior de nuestra casa estaba tan oscuro y silencioso como el exterior. Mis padres se habían retirado a su pequeño dormitorio del piso de arriba, y yo estaba a punto de hacer lo mismo con mi cama en el desván. Cuando vi a Chris durmiendo en el viejo sofá de la sala. Era donde siempre dormía, cuando hacía visitas a domicilio con frecuencia, y oír sus suaves ronquidos me provocó una extraña punzada de nostalgia por aquellos días en que nos visitaba con frecuencia durante las festividades, y me daba algo probablemente ilegal. Sin embargo, esta noche era un poco diferente. Para empezar, Chris tenía su maletín a su lado, en el suelo junto al sofá. El misterioso maletín que le había visto tocar muchas veces, pero que siempre guardaba en el coche. Quizás por el cansancio, se le había olvidado dejarlo allí. Si era cierto, entonces, también se le había olvidado cerrarlo. El pseudobrillo blanco de las carpetas Manila me llamó la atención en la habitación en penumbra. Carpetas confidenciales desbordaban del maletín sobre el que siempre me había preguntado. Sentí que mis pies se acercaban, sabiendo que no debían hacerlo, pero sin poder resistir la atracción de lo que pudiera contener. Estaba tan cerca que, si Chris despertaba, no habría excusa para que me quedara allí. Me agaché, contemplando la oscuridad de ese maletín, preguntándome si encontraría respuestas a preguntas que no tenía. En la parte inferior, brillando bajo la débil luz de la luna que entraba a través de las ventanas esmeriladas, vi una pequeña llave cromática etiquetada con el número 3. Bueno, Elliot, dije tras una breve discusión conmigo mismo, solo tienes que ver si la llave encaja. Luego la devolverás a su sitio y te irás a la cama, sin daño alguno, sin preguntas. Mi corazón se aceleró al guardar la llave en el bolsillo, sintiendo como si acabara de robar secretos del gobierno y la policía fuera a echar abajo la puerta en cualquier momento. Pero ya había llegado tan lejos. Ya no había forma de detenerme. Salí corriendo sigilosamente por la puerta y me apresuré hacia el telescopio para ver si funcionaba. Así fue. Se oyó un clic y luego otro al girar el dial del 1 al 2 y finalmente al 3. La tercera muesca me costó un poco más de esfuerzo, como si estuviera pegajosa, o como si no estuviera hecha para girarla. Apunté la lente hacia una zona despejada del cielo con solo unas pocas estrellas distantes en el camino, solo para darme un poco de espacio para las piernas, para lo que podría ver a través del ocular ahora. Ninguna cantidad de espacio para las piernas podría haberme preparado para eso. Cuando miré por el ocular, al principio no entendía bien lo que veía. Solo me parecían manchas abstractas,
pero al ajustar el enfoque, me di cuenta de que ya no estaba mirando al vacío. Parecía una especie de desierto, un desierto gris, arrasado por la arena, con imponentes dunas y un cielo inquietante y ámbar, donde crepitaban relámpagos lejanos. Y, enfrentadas en una de las dunas, había dos cosas. No tengo palabras para describir la textura de sus exteriores, probablemente porque nunca había visto nada parecido. Lo más cercano que se me ocurre para describirlos es que parecían rocas, con grietas y hendiduras en la piel, pero de alguna manera aún flexibles. Sus cuerpos eran altos y afilados, más anchos en la parte inferior y separados en la superior en dos largos apéndices que, curiosamente, parecían orejas de conejo. O al menos, habría sido divertido si no me hubiera asustado muchísimo. Los dos seres flotaban ligeramente sobre la superficie del árido desierto, y si no lo supiera, diría que conversaban. No vi rasgos faciales, pero parecían moverse ligeramente por turnos, como si intercambiaran palabras. Entonces, de repente, se detuvieron. El que estaba más cerca de mí empezó a girar, y al hacerlo, me encontré con dos agujeros ardientes en su superficie. Dos ojos blancos y ardientes que, a pesar de carecer de rasgos distintivos, me hicieron saber al instante que estaban furiosos. Furiosos por haber sido espiados por alguien como yo. Pero espera, eso no tenía sentido. ¿Cómo podía esta cosa tan lejana, saber que la estaba mirando? La distancia entre nosotros debía ser insondable entonces, y aún así, ¿me vio? Sin previo aviso, la cosa más cercana, la que me había visto, empezó a moverse, rápido, hacia mí. La arena carbonizada del desierto se agitó frenéticamente mientras giraba cada vez más cerca, hasta que lo único que ocupó mi campo de visión fue el gris de su piel. Di un grito, apartándome bruscamente del ocular y cayendo de espaldas sobre mi trasero. Mi cabeza giró rápidamente, como buscando una amenaza inminente. Pero no había ninguna. El patio nevado estaba tan vacío, tan silencioso como toda la noche. Yo seguía allí, y lo que había visto seguía ahí fuera. Con cautela, volví a mirar por el ocular. Seguía todo gris. Volví a la posición 2 y volví a la relajante y familiar vista del espacio exterior. Al normalizarse mi ritmo cardíaco, pensé que el frío debía de estar afectándome y que dormir un poco sería mi mejor opción. Estaba seguro de que el tío Chris tendría una buena explicación por la mañana y eso sería todo. Por más que me tranquilicé, no pude conseguir nada más que un sueño inquieto esa noche. A la mañana siguiente, me despertó una voz desconocida que gritaba. Tras unos segundos, me di cuenta de que era Chris. Nunca antes lo había oído alzar la voz, así que incluso aturdido, me di cuenta de que algo iba muy mal. Bajé las escaleras y encontré a Chris y a mis padres en la sala, aparentemente enfrascados en una discusión unilateral. Chris daba vueltas, divagando sobre algo que se le había pasado por alto, y mis padres, que ya llegaban tarde al trabajo, miraban el reloj con ansiedad. Solo después de que mi madre pudiera decir una palabra, se calmó un poco. Está bien, entiendo que estés molesto, pero ¿podrías describirnos qué es lo que buscamos aquí para que podamos ayudarte? Ya te lo he dicho 1000 veces, es una llavecita plateada. Estaba en mi maleta anoche y ya no. ¿Entendido? Sentí que se me hundía el corazón. Mierda. Nunca lo volví a poner. No tenía sentido ocultárselo. Le confesé en ese mismo instante. Le conté a Chris que había tomado la llave y para qué la había usado la noche anterior. No esperaba quedarme completamente libre por robarla, pero al menos esperaba que se calmara ahora que sabía dónde estaba. Ocurrió todo lo contrario. Su rostro, ya pálido, perdió la poca sangre que le quedaba. «Ustedes dos pueden ir a trabajar», les gritó a mis padres, un comentario inusualmente asertivo en él. Ya llegaban tarde, sin embargo, y probablemente se alegraron de librarse de sus travesuras. Una vez fuera, se giró hacia mí con su mirada frenética. «Muéstrame exactamente dónde lo pusiste». Llevé a Chris afuera, donde el telescopio seguía en la nieve, con una ligera capa de polvo recién caída cubriendo su brillante superficie negra. Señalé la llavecita.
todavía en la ranura donde la había colocado para abrir la tercera muesca. Chris se agachó con urgencia, girando el dial del 1 al 3 de nuevo y mirando por el ocular. Al cabo de un momento, me miró de nuevo, con la mirada finalmente fija en él y no en otro lugar, y solo dijo una cosa: «Tienes que irte». Y esa es la historia de cómo mi familia se instaló en una nueva casa moderna de lujo en una propiedad rural aislada. Chris nunca explicó por qué nos compró una casa nueva, ni por qué estaba tan lejos de la anterior, pero, por supuesto, mis padres estaban encantados. Les entristecía un poco dejar atrás a nuestros viejos amigos del barrio destartalado, pero era un pequeño precio a pagar por una vida mejor. Yo tampoco les conté a mis padres lo que pasó esa noche. No quería que se preocuparan por mí. Chris seguía enviándonos algún cheque de vez en cuando, pero ahora que estábamos tan bien gracias a él, ya no necesitábamos mucho de su ayuda. Con el tiempo, dejó de enviarnos nada. Dejó de venir a casa. Dejó de comunicarse con nosotros por completo. Nos olvidamos de él, y yo me olvidé de lo que había visto en el telescopio. Mis padres consiguieron trabajos decentes y, después de unos años, me mudé y conseguí mi propia casa. Todo iba bien, hasta esta mañana. Estaba ajustando el presupuesto de mi nueva casa mientras las noticias locales de mi ciudad se proyectaban en la pantalla plana de la misma habitación. En realidad, era solo ruido de fondo. No prestaba mucha atención a lo que realmente estaba sucediendo. No hasta que, justo en el momento justo, levanté la vista y vi algo que me hizo mirar 2 veces. Una fotografía extremadamente granulada apareció en la pantalla, de esas que solo podían ser de algo muy lejano, a niveles de lejanía del espacio exterior. Esto se reafirmó con el fondo negro y los puntos blancos difusos que dispersos por el fondo de la foto. Pero lo que más me llamó la atención fue el borrón oscuro y grisáceo en el centro. No debería haberme llamado la atención, y sin embargo, lo hizo, porque este borrón en particular tenía una forma alargada y cónica, y terminaba en lo que parecían largas orejas de conejo. De repente, todo lo que pasó esa noche volvió a mí, y ahora necesitaba desesperadamente saber el contexto de esa imagen, buscando a tientas el control remoto y subiendo el volumen. En otras noticias, los astrónomos detectaron recientemente este fragmento de escombros al entrar rápidamente en nuestro sistema solar ayer por la mañana. Si bien su forma inusual puede despertar el interés de algunos, nos dicen que no es motivo de alarma, ya que docenas de meteoritos y otros pequeños desechos espaciales pasan cerca de la Tierra cada año. La reciente lluvia de meteoritos del fin de semana pasado debería ser prueba de ello, por supuesto. Oh, ¿pudiste captar eso, Sam? Tuve que trabajar esa noche. Sí, Katy, y fue tan hermoso como dicen. Te enviaré un video algún día. Ahora, aquí está el clima. Los sonidos de la televisión no significaban nada para mí, reemplazados por el latido del miedo en mis oídos. Quería llamar a Chris, llamar a alguien que me entendiera, pero me di cuenta de que no había tenido su número en años. No sé con quién más puedo hablar de esto, pero sí sé una cosa. Esos escombros no van a pasar simplemente por el planeta Tierra. Después de contarles todo sobre el telescopio de mi tío y lo que vi a través de él, que me atormenta hasta el día de hoy, muchos expresaron interés en mantenerlos informados sobre lo que sucedió después. En ese momento, tenía cosas más importantes de qué preocuparme que escribir sobre mi propia muerte, cómo evitar que ocurriera. Pero después de los acontecimientos de las últimas 24 horas, y ahora que estoy en condiciones de publicarlos, siento que es mi deber compartirlos con ustedes. Permítanme empezar volviendo al punto justo después de escuchar la noticia de los escombros espaciales en la televisión. Pasé la mayor parte de los minutos inmediatamente después dando vueltas por la sala, devanándome los sesos pensando qué demonios se suponía que debía hacer alguien en esta situación. No podía llamar a mis padres, ya que probablemente pensarían que era una broma y colgarían. Si reportaba al 911 que un extraterrestre se acercaba rápidamente a mi ubicación, lo más probable era que me ingresaran en un hospital psiquiátrico y, por supuesto, mi tío estaba descartado. Decir que mi condición era un ataque de pánico habría sido quedarse corto.
Estaba a punto de refugiarme en mi sótano sin terminar y esperar que todo saliera bien, cuando llamaron a la puerta. Resultó que, después de todo, no necesitaba llamar a nadie. Hacía casi 6 años que no veía a Chris, y aún así reconocí al instante al hombre que estaba frente a mi casa. Era más calvo, con una barba incipiente más descuidada, una postura más encorvada y unas gafas de sol opacas que le oscurecían los ojos, pero seguía siendo el mismo hombre alto, de hombros anchos y misterioso, que siempre había conocido. «¿Tío Chris?» «Component Placement», pregunté entrecortadamente, con alivio y confusión a partes iguales. «¿Cómo supiste dónde vivo?» «Probablemente ya sepas por qué estoy aquí», respondió Chris con voz ronca y agotada. «Así que creo que lo mejor para ambos es saltarnos las formalidades y largarnos de aquí». El hombre hizo una pausa para mirar su reloj, tan caro como siempre. «Mierda. Está atravesando el cinturón de asteroides. Solo nos quedan unas horas. ¿Debería empacar?» Miré hacia mi casa con incertidumbre, con la tele encendida y los papeles desparramados sobre la mesa de centro. Todavía no podía creer que algo así estuviera sucediendo. ¿Quieres morir porque tardaste demasiado en elegir tu ropa interior? ¡Al coche! ¡Ahora! Chris parecía mucho más rudo ahora que nunca. Me hizo preguntarme qué habría estado haciendo desde que perdimos contacto y cómo eso lo había cambiado. Sin embargo, en ese momento, hacer lo que decía y no cuestionar por qué lo decía era mi mejor opción. Mi única opción, en realidad. «Está bien, déjame apagarlo». «No hay tiempo». Chris me agarró del brazo. A pesar de sus evidentes signos de envejecimiento, seguía tan fuerte como siempre, y prácticamente me arrastró hasta el asiento delantero de su coche antes de que pudiera cerrar la puerta. Varios de mis vecinos estaban cortando el césped o regando como si un extraterrestre no estuviera llegando a la Tierra a toda velocidad, y miraron con extrañeza al desconocido que me subía a su coche. Les dediqué una sonrisa amable, solo para disipar cualquier preocupación o urgencia de llamar a la policía que pudieran tener. Desde luego, no necesitaba que nadie más me persiguiera. Chris condujo como un loco por las calles sinuosas, y solo cuando entró en la carretera interestatal y nuestro entorno se convirtió en nada más que tierras de cultivo planas y vacías, me sentí lo suficientemente seguro como para dejar de agarrar el borde de mi asiento y decirle algo al tipo que acababa de secuestrarme. «Entonces, supuse que me lo dirías, pero ¿quieres darme alguna información sobre la cosa?» Tras un momento de silencio, pensé que quizá Chris no me había oído, o no sabía a qué me refería con la palabra cosa. Estaba a punto de aclararlo, pero un suspiro largo y angustiado del hombre me indicó que sabía exactamente a qué me refería y que, claramente, no le gustaba hablar de ello. Un pequeño planeta terrestre desconocido que orbita una estrella a unos 500 años luz de la Tierra. Ese es su punto de origen. Como probablemente ya habrás deducido, te ha estado persiguiendo durante los últimos 6 años, lo que significa que, en su velocidad máxima, de alguna manera superó con creces la velocidad de la luz. Sin embargo, como cualquier objeto en movimiento, necesita reducir su velocidad al acercarse a su destino. Esto significa que redujo su velocidad exponencialmente en el momento en que entró en nuestro sistema. Claro que eso nos da algo de tiempo para llevarte a un lugar seguro, pero no mucho. Y cada vez es menos tiempo por cada segundo que dedico a explicarte esto. Por mi propia vida, respeté la petición de Chris, sin preguntarle nada más durante el viaje y sin siquiera intentar encender la radio. En cambio, observé el cielo despejado por la ventana, preguntándome si la criatura estaría en algún lugar sobre la órbita terrestre en ese momento. Tras lo que parecieron horas de campo desierto, Chris giró por un pequeño camino rural y luego por un sendero de grava aún más estrecho, acercándose por fin a lo que parecía más una prisión que algo relacionado con la NASA. Un edificio de hormigón austero, sin letreros, sin ventanas, rodeado por una valla metálica rematada con alambre de púas. Quería desesperadamente preguntar qué era ese lugar, pero permanecí en silencio hasta que detuvo el coche frente a las instalaciones y se giró hacia mí para hablar. «Elliot, fui descuidado. Lo admito ahora.
No debía haberte dado algo que ni siquiera yo podía confiar en tener. Es mi culpa que estés en este lío. Lo siento. Me quedé atónito por un breve momento, tanto porque era capaz de disculparse por ser un tío tan raro, como también porque había elegido ese momento de todos los tiempos para hacerlo, antes de formular rápidamente mi propia respuesta. Está bien, tío Chris. De todas formas, es en parte culpa mía. Fui un niño estúpido y no debí haberte robado la llave. De todas formas, te perdono. Bien. Ahora salgamos de este auto. Corrimos por la grava hasta la entrada del complejo, custodiados por lo que parecían ser 2 soldados armados. ¿Desde cuándo la NASA necesita guardias? No recuerdo bien lo que pasó después, pero sí sé que pasamos corriendo junto a muchos guardias armados, gente con batas blancas y maquinaria desconocida antes de entrar en un ascensor y bajar durante lo que me pareció una eternidad. Aunque estábamos solos de nuevo en dicho ascensor, me contuve. ¿Qué se suponía que debía decir en ese momento? Afortunadamente, cuando finalmente se abrieron las puertas, había alguien allí esperando para romper el silencio. Un hombre corpulento, con gafas y una de esas batas blancas, estaba de pie en el largo y oscuro túnel de hormigón al que salimos. Al vernos, se le iluminó el rostro. Christopher, ¿cuánto tiempo sin verte? Swing se acercó a mi tío, dándole un apretón de manos entusiasta que solo le devolvió con desgana antes de tomarme la mano. Tú debes ser Elio. Puedes llamarme doctor. Rod, he oído hablar mucho de ti, ¿sabes? Ah, ¿eso está bien? Forcé una sonrisa por cortesía, pues me dolía la mano por su agarre firme. Hemos estado rastreando tu ubicación durante los últimos 6 años, Elliot, explicó Chris. No de forma inquietante, sino que te dimos privacidad. Solo necesitábamos saber dónde estabas para poder ponerte a salvo cuando llegara el momento. El búnker en el que te encuentras fue diseñado por el mismísimo Dr. Rod y debería ser capaz de resistir la presencia de cualquier ser extraterrestre. El Dr. Rod asintió con admiración. Así es, de ninguna manera Bunícula se enfrenta al ingenio humano. ¿Bunícula? Vi a Chris poner los ojos en blanco. Es su apodo para esa cosa, no le hagas caso, siempre se le ocurren esas chorradas. Bueno, es exacto, señalé, haciendo una especie de caída de cara figurativa en un intento de inyectar algo de humor a la conversación. Ya estás a salvo, dijo el doctor Rod, pero aún tenemos un poco de tiempo antes de que Bunícula nos visite. Mientras tanto, hay algo que me gustaría enseñarte. ¿Te parece bien? Me hizo señas para que nos adentráramos en el túnel. Miré a Chris, quien asintió a regañadientes, y ambos empezamos a seguir al doctor al interior del búnker. Para ser un búnker, parecía extenderse mucho más de lo necesario, sobre todo si solo estaba destinado a proteger a una persona. Parecía un piso completamente nuevo en el complejo, con varias puertas en las paredes metálicas curvas que conducían a quién sabe qué. Finalmente, el doctor Rod se detuvo frente a una puerta en particular al final del túnel y se giró hacia nosotros. Debo mencionar que todo lo que has visto aquí es altamente confidencial. Ni siquiera el personal de alto rango de la NASA lo sabe. Así que voy a necesitar tu teléfono y pedirte que prometas no filtrar nada de esto a nadie. Claro, respondí, entregándole mi teléfono. Era un pequeño sacrificio a cambio de estar en un lugar donde Bunícula no pudiera llevarme. El doctor me dedicó una sonrisa amable mientras guardaba el dispositivo en el bolsillo. Tus padres también han sido notificados de tu ausencia, por supuesto. Les han dicho que estás en un viaje de negocios lejano para minimizar cualquier posibilidad de que intenten contactarte. Ahora, sin más preámbulos, el doctor Rod introdujo un código en la puerta metálica, y ésta se abrió con un fuerte chirrido que resonó por todo el túnel. Hizo un gesto de bienvenida con el brazo, invitándonos a entrar, antes de seguir su ejemplo y cerrar la puerta tras él. La habitación contigua tenía un techo extrañamente alto, que parecía extenderse mucho más allá del búnker, sobrepasando los límites de lo que podría protegerme. Pero eso no me inmutó, porque mi atención estaba centrada en lo que ocupaba todo ese espacio.
Apiladas hasta el techo había docenas y docenas de cajas de cartón. ¿Qué hay dentro?, Swingo pregunté en voz alta, y mi voz resonó por toda la cámara. El Dr. Roth pasó junto a mí hasta llegar a la base de la montaña de cartón, y tomó una de las cajas que se encontraba sola en el suelo. Con una fuerza sorprendente, abrió las solapas de cartón hasta que el contenido de la caja destruida quedó completamente expuesto. ¿Te parece familiar? Abrí los ojos de par en par al reconocerlo. Estaba desarmado, pero aún reconocía las partes del telescopio. Bueno, no el telescopio, sino el mismo modelo. Una réplica exacta del que Chris me había regalado hacía tantos años. ¿Podrían todas las cajas de esta habitación contener uno? Chris se adentró en la habitación detrás de mí, con las manos metidas en los bolsillos. El Dr. Roth fue socio mío durante muchos años. Trabajamos juntos para diseñar un telescopio capaz de observar de cerca mundos a muchos años luz del nuestro. Me encargué principalmente de la fabricación de los componentes, pero Roth es el verdadero cerebro del proyecto. De hecho, es la única persona que sabe cómo funciona. Coincidió el doctor. Roth. No existen otros telescopios como estos fuera de esta sala. Seguí mirando las vertiginosas alturas de las cajas apiladas. Pero, no lo entiendo. ¿Por qué seguiste haciendo tantas más? ¿No era la primera demasiado peligrosa para tenerla cerca? Llevo años haciéndome la misma pregunta. Escuché murmurar a Chris en voz baja. El Dr. Roth regresó a mi lado, mirando al techo para imitar la mía. Bueno, la respuesta es muy simple. Elliot, ya, verás. Tu tío pensó que tu experiencia con el telescopio era una señal de que debíamos abandonar el proyecto por completo. Yo, en cambio, lo vi como lo que realmente era. Una oportunidad increíble. Habíamos estado observando la superficie de ese planeta mucho antes de que tu tío te diera el telescopio, pero fuiste el primero en avistar su vida nativa. ¡Qué gran coincidencia! Supongo que tuve mucha suerte, admití, ocultando el hecho de que deseaba no haber visto nunca esa vida nativa. La suerte no existe, rió el Dr. Roth. Este es el futuro de la humanidad. Seguro que has oído el dicho de que el ataque es la mejor defensa. Bueno, eso aplica tanto en nuestro mundo como fuera de él. Ahora que por fin podemos observar las amenazas a distancia, la humanidad tiene la ventaja de anticipar los ataques incluso antes de que ocurran. Por fin podemos tomar el universo como nuestro legítimo dominio y destruir cualquier fuerza opuesta que se interponga en nuestro camino. ¿Ataques? Fruncí el ceño, dándome cuenta de que lo que decía el Dr. Roth empezaba a perder el sentido. Pero la criatura que vi me ataca a mí, no al planeta. ¿No está aquí solo porque la miré con ese telescopio? Antes de que el Dr. Roth pudiera responder, un estruendo resonante se escuchó desde arriba, que pareció sacudir los cimientos del complejo. Luces fluorescentes amarillas parpadearon. Pequeños trozos de yeso y hormigón cayeron del techo y juraría haber oído gritos lejanos. Con el rabillo del ojo, vi a Chris mirar torpemente su reloj, comprobando algo que no podía ver desde este ángulo. Cuando volvió a levantar la vista, la extraña presencia del terror puro se reflejaba en sus ojos. ¡Mierda! ¡Ya está aquí! Roth, tenemos que volver al búnker ya. El Dr. Roth no se movió. ¡Roth! Chris gritó de exasperación antes de correr de vuelta a la puerta e intentar abrirla. Sin suerte. Estaba cerrada con llave, y estábamos en el lado equivocado. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que estábamos en un atrio, el entorno perfecto para que algo se desplomara desde varios niveles por encima. ¿Lo habría planeado el Dr. Roth? ¿Por qué querría que esa cosa nos encontrara? ¿Que estuviera en la misma habitación que nosotros? Como yo, empecé a oírlo. Un sonido que todavía me hiela la sangre al recordarlo. El sonido de múltiples capas de acero y hormigón convirtiéndose en polvo, mientras una fuerza inimaginable se abría paso directamente hacia donde estábamos. Se dirigía directamente hacia mí. «Elliot, ayúdame a abrir la puerta». Component Placement, oí gritar a Chris en un último acto de desesperación. Corrí a ayudarlo, dispuesto a darlo todo,
y al ver el rostro del doctor Roth, lo hice. Llevaba una sonrisa enfermiza. Nunca llegué a la puerta. La capa superior del techo fue penetrada al instante, enviando ondas de choque a través de la cámara y derribándome. Vi algo, una mancha enorme y, sin embargo, tan rápida que parecía casi grácil, caer al suelo. La torre de telescopios se derrumbó y los cristales volaron por todas partes. Levanté el brazo para protegerme y cuando cesó la descarga, lo bajé con cautela hacia el lugar que esperaba no ver jamás. Estaba aquí. Medía unos 3 metros de altura y su piel, similar a la piedra, se agitaba, irradiando una sustancia vaporosa. Flotaba justo encima del montón de vidrio y metal derrumbado, con sus orejas de conejo retorciéndose, observándonos igual que yo lo había observado. Entonces, de repente, se lanzó al suelo, rompiendo los telescopios ya destrozados en pedazos más pequeños. Volvió a levantarse, solo para repetir el proceso, para seguir destrozando los telescopios, para golpear implacablemente su cuerpo contra el suelo una y otra vez, hasta asegurarse de que no quedara ni uno intacto, hasta que cada fragmento de vidrio quedó reducido a polvo. No tengo ni idea de cuánto tiempo estuvimos allí sentados observándolo, pero sí recuerdo el pavor que flotaba en el aire cuando finalmente se detuvo y continuó mirándonos fijamente. Fascinante. Zrenia murmurara al Dr. Roth detrás de mí. Estaba apuntando al objeto que lo había observado, pero todo el tiempo ese objeto era el propio telescopio. No importa, siempre puedo hacer más. Miré a Chris. La incredulidad en su rostro era desalentadora. Ni siquiera él sabía qué estaba pasando. Lo que estaba sucediendo no había sido parte del plan. Nos miramos brevemente, y creo que ver que seguía vivito y coleando, fue suficiente para sacarlo de su estupor.